Hola, mi nombre es Julián y estoy acá acompañado de Mateo. Este podcast se llama Testigos de Esperanza. Déjate sorprender con los podcasts que ya hicimos y con los que estamos por hacer. Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Hoy la verdad que estoy muy contento. Tenemos un episodio distinto, muy esperado también. Les cuento cómo surgió. Al principio de esta cuarentena decidí mandarle uno de estos episodios de Testigos de Esperanza a una cuenta de Instagram de México, pensando que no me iban a responder. Pero bueno, respondió, me dijo que le gustaba mucho. Y bueno, surgió la idea de hacer algo juntos. Y ese día llegó. Resumiendo, ese día llegó hoy y le pusimos el nombre Rodéate de santos y te convertirás en uno. Una frase espectacular que nos pareció que podía describir un poco la intención que teníamos nosotros con este episodio. ¿Cómo estás, Julián, para hoy? Hola Mateo, ¿cómo no voy a estar contento después de esta gran producción que estamos haciendo juntos? ¿Con quién? Con Sofía Carreón de Seamos Santos. Desde México estamos en este momento hablando por Zoom. Y algo que me pareció increíble cuando empezamos a hablar en las primeras reuniones es que nos dimos cuenta que coincidimos que nuestro primer podcast fue justamente el mismo día, el 22 de octubre del año pasado. Los dos largamos ese día justamente por Juan Pablo II, así que ya nos une algo que es muy grande. ¿Cómo estás, Sofía? Contanos un poco de qué es Seamos Santos. Hola, la verdad yo muy feliz de estar aquí, muy emocionada, creo que va a ser un gran episodio. Y pues bueno, a ver, me presento súper rápido, me llamo Sofía Carreón, soy mexicana y justamente tengo una cuenta en Instagram que se llama Seamos Santos, ¿no? Entonces, así viéndolo rápido, ¿qué es Seamos Santos? Es una cuenta en Instagram, ¿no? O al menos así empezó. Justamente el 22 de octubre saqué el podcast, que también se llama Seamos Santos, y nada, a ver, este proyecto nació de que para mí fue un gran descubrimiento saber que realmente estábamos llamados a la santidad, ¿no? Creo que a veces no es tan obvio como debería de serlo, y cuando descubrí esto fue como, sí, no me lo podía quedar callada para mí, ¿no? Entonces, de ahí nació la cuenta en Instagram, de ahí nació el podcast, y pues sí, al final, este es el mensaje que busco transmitir con todo esto. ¿Ustedes? ¿Cómo empezó Testigos de Esperanza? Excelente, Sofi. Bueno, te contamos nosotros un poco. La verdad que nosotros con Julián pertenecemos a la misma comunidad y un día charlando en un retiro, me acuerdo, hace un año, un poco más de un año, vimos la necesidad y coincidíamos en que había una falta de contenido en español. Y bueno, surge esta idea de generar un podcast, de generar contenido. Y a Julián le recibe una luz, si querés contarle a Julián ahí en una celebración, donde teníamos que hablar de santos. Sí, por lo menos nos damos cuenta que había que hablar de santos porque ellos son los grandes héroes de nuestra fe, son los campeones, los que lograron amar tanto a Jesús que están en el cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a contar la vida de ellos? Y bueno, también aprender algunas cositas de ellos. Y por otro lado, también nos dábamos cuenta que queríamos hablar de esto porque, queramos o no, todos estamos llamados a ser santos. Entonces, si nosotros los vemos a ellos y nos acercamos a Jesús, probablemente estemos un poco más cerca de la santidad, ¿No? Y todo este mensaje que hemos estado poniendo en redes desde antes, de rodéate de santos y te convertirás en uno, ¿no? Creo que sí, esa es la clave principalmente. Y ahorita del santo que queremos hablar, que es Carlo Acutis, creo que es alguien que comprendió esto y lo supo vivir, ¿no? Excelente, sí. Bueno, ya que lo nombras al protagonista de este episodio, me parece que está bueno contarles a la gente quién era Carlos Acutis. Carlos Acutis se viralizó hace poco un video de él, que bueno, a lo mejor alguno no lo vio, por eso les voy a contar un poco quién es. Hoy tendría 29 años. Algunos se preguntan, ¿será el santo millennial? Bueno, no lo sabemos, capaz que sí. Ahora, justo hoy, charlando con ustedes antes de grabar, nos enteramos de que lo van a beatificar próximamente. Sí, el 10 de octubre de este año el Papa Francisco ya pasa a la categoría de beato. Actualmente es siervo de Dios, un ejemplo para nosotros, pero pasa a la categoría de beato. Así que estamos muy contentos y para nosotros es una gran confirmación también. Sí, una gran confirmación. Bueno, y volviendo a Carlos, perdón, lo que pasa es que acá en español sería Carlos. Carlo nació en Londres, Inglaterra. Sus padres se encontraban trabajando allá y unos años después de su nacimiento
vuelven a Milán, de donde era la familia de Carlo, ¿no? Carlo era un chico normal, que le gustaba el fútbol, la play, la informática, pero ¿qué pasó? Desde chico ya mostraba una inclinación hacia las cosas de Dios, que llamó la atención de su madre. Y su madre se empezó a acercar, se empezó a plantearse la necesidad de tener respuestas a la pregunta de Carlo sobre la fe. Entonces, como Carlo desde chico ya fue llevando a su familia hacia una vida interior, hacia una vida de fe. Bueno, no sé ustedes, pero yo me acuerdo, mis primeros ahorros de chico, lo primero que hice fue irme y comprar unos botines de fútbol. Para mí eran muy importantes y por eso fui y me compré eso. Ustedes, Sofía, Mateo, ¿qué fue lo primero que compraron con sus ahorros? Yo la verdad, no me acuerdo exactamente qué compré con mis primeros ahorros. Pero sí me acuerdo mucho que como la primera cosa grande que me compré fue justamente con todos los regalos que me dieron en mi primera comunión. Los cambié y me compré un iPod. Me acuerdo que mi primera compra así buena fue un iPod. Bueno, yo me acuerdo que ahorraba, no comía, me ahorraba las meriendas del colegio y así fui juntando peso tras peso y me compré la Play 2. Fue mi gran primera compra y ahí gasté mis primeros ahorros. Pero ¿qué Bueno, hizo Carlos? a diferencia de nosotros, justo iba a eso, él compró una bolsa de dormir, o como Sofía nos dice que dicen en México, una sleeping, para dársela a un mendigo, a un hombre pobre que él veía todos los días cuando iba a misa. O sea, ya ahí hay una diferencia entre nosotros y él, ya hay una diferencia clara, ¿no? 100%. Como él moría a sí mismo, ¿no? Dicen que hacía siempre pequeños sacrificios simples, nada extraordinarios, pero que también nos invitaba a nosotros, cuando preparábamos esto, a hacer este tipo de sacrificios. Por ejemplo, a él le gustaba mucho jugar a la Play, jugaba con sus amigos, imagínense, tenía unos 12, 13, 14 años, y en esa época, viste, los chicos por ahí no tienen límites con los videojuegos, y él, asimismo, se planteaba la necesidad de hacer un sacrificio, decir, che, por lo menos juego un día a la semana. Y a esa edad es difícil ponerse un límite. Hoy te pasa con Netflix que termina un capítulo y querés ver el otro. Bueno, él ya daba ese sacrificio como un acto de amor hacia Jesús. Sí, creo que llama mucho la atención que desde tan chico haya tenido tan claro cuál era su objetivo, ¿no? Y los medios que puso, ¿no? A mí me llama mucho la atención en general la vida de Carlo. Creo que es una vida muy sencilla, muy simple, ¿no? A veces tenemos estos ejemplos de santidad que son gente que levitaba o gente que rezaba todo el día y tal. Y vemos cómo Carlos realmente vivió una vida muy normal y una vida santa, ¿no? Donde, no sé, darle un sleeping a alguien de la calle o jugar menos PlayStation o creo que también hacía sacrificios con la comida al comer menos y lo ofrecía y tal. Y son cosas que podríamos hacer tú y yo todos los días, ¿no? Y creo que justo es lo que más me gusta de Carlo Acutis, que es alguien muy normal y al mismo tiempo muy santo. Y creo que un tip que aquí nos tira Carlo es que tenía sus aliados en el cielo, ¿no? Tenía sus amigos del cielo, como él los llamaba. Hace un tiempo me acuerdo que leí un libro que se llamaba Las 6 M's del éxito. Y una de esas M's hacía referencia al medio. Hablaba de lo importante que era, bueno, las personas que te rodeaban. Si querías ser, por ejemplo, un buen futbolista, tenías que rodearte de grandes jugadores de fútbol. Yo pienso esto en Carlos. Él se rodeaba de los santos, él tenía un blog donde contaba la vida de ellos, contaba sobre la vida de sus amigos allá en el cielo. Sí, la verdad es que él buscó hacerse amigo de santos con los que se podía sentir fácilmente identificado porque compartía la misma edad. Entonces se hizo amigo de los pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta Martó, o de Santo Domingo Sabio, o de San Tarcisio, que fueron personajes que lo ayudaron a verdaderamente poder imitar de mejor manera a Jesús. Y creo que esto habla justamente de la relación que tenía con los santos, ¿no? Que al final eran como sus amigos. Y así como nosotros tenemos amigos de nuestra edad aquí en la tierra, él también tenía amigos de su edad en el cielo, ¿no? Y creo que nos invita a tener amigos en el cielo, como él los tenía. Sí, y finalmente él en el año 2006, en octubre justamente, después de una enfermedad muy corta, a los 15 años, termina muriendo, ¿no? Y ahí arranca todo este proceso, que primero es servo de Dios, ahora en unos días va a ser beato. Pero bueno, creo que él en algún punto nos enseña este llamado universal a la santidad. Él lo logró.
Él vivió en los mismos años que nosotros vivimos. Nosotros, bueno, por lo menos nosotros nacimos también en los 90, al igual que él. O sea, nacimos en la misma edad, y a pesar de eso, nosotros, bueno, en algún punto todavía no logramos, ¿no?, encaminarnos hacia la santidad, y él sí lo logró. Entonces, esto es un llamado a nosotros a también, o nos desafía, por lo menos a mí me desafía mucho saber que hay un chico que hoy tendría 29 años, que ya en unos días va a ser beato. Entonces nosotros no es que no tenemos no hay excusas. Nosotros si queremos también podemos lograrlo. Obviamente acompañado de la gracia de Dios, ¿no? O sea, y está interesante pensar esto, que no es la santidad algo reservado para grupos privilegiados o pequeños, sino que es un llamado para todos. Y que a veces estamos llamados a lograrlo en nuestras ocupaciones y en el trabajo de cada día. No es que tenemos que hacer cosas tan extraordinarias. Sí, creo que esto es básico, ¿no? Tener claro que es un llamado para todos, que no es algo para padres o para gente religiosa o para gente extraordinaria que hace milagros ahorita. No, 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 es un llamado para todos y que al final es ahí donde vamos a encontrar la plenitud y la felicidad. Y que nosotros vamos a ir creciendo en santidad en medida que vamos poniendo cada vez más a Jesús en el centro de nuestra vida. Y creo que eso fue lo que más entendió Carlos, ¿no? Él logró poner a Jesús en el centro de su vida. Él tenía una frase que por lo menos a mí me encantó. Decía: estar unido a Jesús es el proyecto de mi vida. Él lo único que deseaba era estar más cerca de Jesús, ¿no? Era el proyecto de su vida. Él no tenía otras aspiraciones más que esa, ¿no? Y también, para dirigirse a esa meta, Carlos decía que él necesitaba una brújula. Y que esa brújula era la palabra de Dios. Pero como esta meta era tan alta, necesitaba medios aún más especiales. Por eso confiaba tanto en los sacramentos y en la oración. Sí, creo que esto es algo que nos ayuda mucho a nosotros, ¿no? Porque, pues sí, vemos a Carlo, que es alguien casi de nuestra edad, que nació casi en los mismos años que nosotros, y dices, pues, ¿cómo le hizo? ¿No? Y justamente él tenía este kit para hacerse santo. Y lo leemos y la verdad es súper sencillo. Habla de la misa, el rosario, la lectura diaria de la Biblia, la confesión, el servicio a los demás y la comunión, ¿no? Y vemos cómo justamente el centro de su vida fue justamente Dios, fue Cristo y fue la Eucaristía. Carlos decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Y a ver, leemos esta lista de su kit para hacerse santo y hasta son cosas tan sencillas que hasta parecen obvias, ¿no? Es como, este era su gran kit para hacerse santo, pero que al final son cosas que nos cuesta vivir mucho a cada uno de nosotros, ¿no? Son cosas obvias, son cosas sencillas, son cosas súper simples, pero que implican mucho de nosotros. Yo creo que todas esas cosas por ahí nosotros pensamos que nos quitan tiempo o que no tenemos tiempo para eso porque tenemos muchas obligaciones, responsabilidades. Entonces así, che, pero misa, rosario, lectura de la palabra, confesión, ¿en qué momento del día puedo hacer todo eso? Y en realidad son esas pequeñas cosas que nos dan la fuerza para hacer el resto. Es como al revés la fórmula, ¿no? Y Carlos lo supo, lo entendió. Y bueno, hoy estamos hablando de Carlos que con 15 años logró hoy que estemos hablando en un podcast de él. Logró contagiar a una familia, logró contagiar a muchísimas personas solamente agarrando estas pequeñas cosas que son, parecen ordinarias, pero que son extraordinarias, que te transforman, que te dan fuerzas. Y bueno, y algo que cuando hablábamos con vos, Sofi y Julián, la comunión, o sea, la visita eucarística, qué importancia él le daba y cómo eso te va contagiando también de Jesús, de esta vida plena, ¿no?, que vivía Carlos. Sí, hay una frase de San Francisco de Asís que me encanta y dice, la Eucaristía debe ser el centro de nuestra vida, ¿no? Y creo que es algo que Carlos entendió muy bien. De hecho, hay una historia que me encanta que es sobre dos amigos, uno era católico y el otro era de otra religión. Creo que era budista, algo así. Entonces el de la otra religión le pregunta al católico de que, ¿y ustedes en qué creen, no? ¿Cómo funciona tu religión? Entonces el católico decide llevarlo a una iglesia y darle un tour, ¿no?, por la iglesia, y le iba contando lo que él creía y tal. Llegan a la parte del altar y el amigo budista le pregunta de que, ¿qué es esa cajita dorada?, ¿no? Y el católico le dice, sí, mira, pues nosotros creemos que adentro está Jesús y está en un pan y se quedó ahí y creemos que siempre está ahí. Y el amigo budista le dice, si yo creyera que realmente
mi Dios, el Rey de Reyes, el que creó todo, el que me creó, está ahí, no me separaría de la iglesia ni un segundo. ¿No? Y creo que a mí me impresionó muchísimo esta historia, porque dices, Sí, mal. yo sí creo eso, ¿no? Yo sí creo que está ahí y no estoy ahí todo el tiempo, ¿no? Y justo Carlos decía que si entendiéramos que es realmente Jesús el que está en la misa, estarían llenas las iglesias, ¿no? Y decía que hay filas kilométricas para partidos de fútbol, para conciertos, para recitales, y las iglesias están vacías, ¿no? ¿Cómo nos cuestiona eso, no? Es una imagen muy gráfica de cómo actuamos y cómo desperdiciamos el regalo más grande que tenemos los seres humanos, que es la presencia viva de Jesucristo en la Eucaristía. Como decías vos, hacemos colas eternas para un recital o para conseguir el autógrafo de una estrella, como puede ser Messi o Chicharito en tu caso. Pero para ir a misa o hacer una visita, no lo hacemos. Acá en Argentina hay iglesias por todos lados. Sí, acá igual. Y no lo estamos aprovechando, pudiendo hacer aunque sea una visita eucarística de 10 minutos. Sí, Carlos decía algo muy interesante que decía que nosotros tenemos más suerte que los apóstoles que vivieron con Jesús hace 2000 años, porque queramos o no, todos tenemos a Jesús a la vuelta de nuestra casa, o cercano, ¿no? Dice, Jerusalén está a la vuelta de nuestra casa, o sea, encontrarnos con Jesús vivo, el mismo que caminó por Tierra Santa, lo único que implica es movernos un poquito y llegar a una iglesia. Y eso es suficiente para encontrarnos con Él. Sí, y Carlos, ahí cuando leíamos y investigábamos un poco sobre su vida, otra cosa que me llamaba la atención, que él también lo buscaba a Cristo en la naturaleza, en los animales, en esa armonía que hay en la creación, que también me parece que es otro medio muy bueno, que no lo aprovechamos, que estamos muy encerrados y en realidad también es una herramienta para añorar un poco más la eternidad, ¿no? Sí, creo que sí, que al final justo lo que decíamos, que lo supo poner a Cristo como centro de su vida y todo te lleva a Él, ¿no? Cuando lo pones como el centro, todo es medio para encontrarte con Dios, ¿no? La naturaleza, la vida diaria, los demás y la Eucaristía, ¿no? Como lo veíamos. Me impresiona mucho que Carlos hizo su primera comunión a los 7 años. Sí. Y desde ahí nunca dejó de recibir la comunión diaria, ¿no? Es más impresionante porque es un niño de 7 años, o sea, qué visión y cómo entendió realmente lo que era la Eucaristía y quién era el que estaba ahí, ¿no? Y que creo que justo a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho ir a visitarlo diario, porque justamente creo que a veces no lo vemos, sí, como que no nos cuesta creer y entender realmente que el que está ahí es Cristo. Hay una frase de Carlo que me encantó que dice, cuando te pones delante del sol te bronceas, pero cuando te pones delante de Jesús la Eucaristía te conviertes en un santo, ¿no? Es justamente Cristo quien nos hace santos. Y creo que esta como imagen de que la Eucaristía es como el sol ayuda mucho, ¿no? Porque a veces te pones enfrente de la Eucaristía y como que te cuesta rezar y dices, ¿qué hago aquí? No, ya me aburrí, ya me quiero ir. Y como es como si estuvieras enfrente del sol. Te pones ahí y te vas a broncear, ¿no? Te vas a hacer santo, aunque no te des cuenta. Sí, comparto 100%. Me acuerdo en un retiro, un misionero dio un ejemplo parecido al tuyo, Sofi, en donde decía que muchas veces le pasaba que veía en sí mismo gestos de su padre que nunca le habían gustado, pero que ya los tenía como incorporados. Y decía que muchas veces nos pasa eso cuando hacemos la visita al Santísimo, que también salimos de ahí y empezamos a tener gestos que no son propios nuestros, no nos pertenecen, son de Cristo. Creo que ahí está la bendición más grande de la visita eucarística, ir siendo día a día, a partir de eso, más semejantes a Él. Y creo que está bueno poder volver a esta frase con la que arrancábamos de rodéate de santos y te convertirás en uno. Bueno, Jesús es el santo, no hay nadie más santo que Él. Entonces, en algún punto, si nos empezamos a rodear y a compartir tiempo con Él, inevitablemente cada vez vamos a salir y vamos a estar más cerca de la santidad, ¿no? Como que la mayor fábrica de santos que hay es el sagrario, sin lugar a dudas. Sí, justamente. Bueno, y les hago una pregunta a ustedes, para jugar un poco con la imaginación y la creatividad. ¿Cómo se imaginan, a partir de lo que fuimos viendo, leyendo de Carlo, cómo se lo imaginarían hoy en día? ¿Cómo sería?
Bueno, yo creo que sería alguien súper activo, ¿no? Creo que su mamá era la que decía Carlos era un niño que no perdía el tiempo, ¿no? Que no perdía el tiempo. Entonces creo que sería alguien, sí, muy activo y que, a ver, vemos cómo ya desde antes creó una página en internet, ¿no? Con todos los milagros eucarísticos y ya era una persona con visión, ¿no? Entonces creo que, no sé, yo creo que Carlos sería alguien, no sé, un youtuber, tendría un podcast, sería alguien muy movido, yo creo. A él lo marcó mucho. Una vez fue junto con su madre a un pueblo de Italia que había un milagro eucarístico que justamente trataba de un sacerdote, un monje, que desconfiaba que Jesús verdaderamente estaba en la Eucaristía. Y en ese momento transcurre un milagro eucarístico que el pan se convierte literalmente en un pedazo de carne. Y después, con estudios, llegaron a la conclusión de que este pedazo de carne era un pedazo del corazón, y un pedazo muy específico del corazón. Yo no sé mucho de medicina, la verdad, pero por lo que estuve leyendo, es el pedazo del corazón en donde arranca todo el sistema de la sangre, que es lo que quiera o no, va dando vida a todo el cuerpo. Entonces, Carlo entendió que en el sagrario, en el pan, está literalmente el corazón de Jesús, ¿no? Y de ahí es donde brota todo el amor. No, y creo que sí, como que se supo dar cuenta que realmente era Cristo el que estaba allá adentro y se dio cuenta que también esta era la prueba, ¿no? Para invitar a más gente a que rezara, ¿no? Yo creo que Carlos no necesitaba los milagros eucarísticos para creer que Jesús estaba en la Eucaristía, ¿no? Lo recibía a diario. Pero, pero creo que justamente se agarró de estas cosas que existen, estos milagros eucarísticos, para invitar a más gente a creer que realmente era Jesús el que estaba ahí, porque sabía Carlo que en el momento en el que el mundo creyera que realmente Jesús estaba en la Eucaristía, el mundo iba a ser totalmente diferente. Y esto que decías vos, Mateo, que nos planteabas recién de esta pregunta, lo que él hizo hasta el día de hoy sigue teniendo importancia porque esa página sigue activa. Los invito a que lo puedan buscar, la vamos a estar compartiendo por las redes. Y no solamente eso, sino que hay miles de parroquias que hoy todavía muestran justamente la muestra de todo el trabajo que él fue haciendo relacionado a los milagros eucarísticos. O sea, el trabajo que él hizo hoy, hasta el día de hoy, sigue teniendo impacto, ¿no? Entonces él usó activamente el internet y creo que también es un desafío hacia nosotros, ¿no? Porque nos empieza a desafiar y nos empieza a decir qué uso nosotros le estamos dando al internet. Sí, creo que fue muy astuto en aprovechar las herramientas que tenía y además tenía una fuerza, un coraje que no le importaba el qué dirán. Te cuentan que en el colegio Carlo llevaba a todos los compañeros a misa y los hacía acercarse a Dios. O sea, él realmente tenía una sed apostólica muy grande y que creo que nos tiene que interpelar a nosotros hoy en día. Che, ¿estoy haciendo algo para que alguien se acerque a Dios? ¿Todo esto que estamos diciendo, lo estamos compartiendo o solamente lo guardamos para nosotros? Sí, y al final Carlo no era un niño que andaba ahí con la Biblia en la mano, todo aburrido, predicando todo el tiempo y tal. No, nada que ver, ¿no? Yo a Carlo me lo imagino una persona muy normal. Y vemos cómo jugaba fútbol y cómo jugaba PlayStation y tenía amigos. Y era una persona normal, un niño normal. Pero al mismo tiempo predicaba todo el tiempo. Y repito, no porque trajera la Biblia en la mano, sino porque traía el Evangelio en el corazón. Hay una frase de San Francisco de Asís que me encanta, que dice: predica todo el tiempo y habla si es necesario. Y creo que es esto. Carlo hizo de la Eucaristía, del Evangelio, de Dios el centro de su vida. Y lo único que hacía Carlo era mostrarse a sí mismo con los demás. Y naturalmente salía a Dios. Y creo que esta era su forma de predicar, ¿no? Siendo él mismo. Sí, y por lo menos a mí, a nivel personal, les digo que en estas últimas semanas me fui haciendo más amigo de Carlos porque fui leyendo de él, investigando. Él me despertó un gran interés por Jesús en la Eucaristía, ¿no? Es como, bueno, por lo menos acá en Argentina ya podemos ir a las iglesias con todos los protocolos, pero a visitarlo a Jesús. Y la verdad que es como que de a poco se me van abriendo los ojos de que verdaderamente Jesús, el mismo que hizo milagros, que multiplicó el pan, que murió por nosotros, que resucitó, es el mismo que está en la Eucaristía. No quiere decir que lo haya entendido por completo, pero sí empieza a generar un cambio en mi forma de ver y en mi forma de relacionarme con Jesús en la Eucaristía.
Entonces, a mí también me está desafiando mucho a que si yo verdaderamente creo esto, no puedo guardármelo para mí. Es como que necesito comunicarlo a los demás. Entonces, como que en estos días todas las personas que me rodean pobres porque las estoy volviendo locas, no paro de hablar de que Jesús verdaderamente está en la Eucaristía, ¿no? Porque me está llamando mucho la atención. Pero creo que en algún punto, Carlo y Jesús quiere desafiarnos a que nosotros también nos animemos a decir, bueno, si yo creo que Jesús está ahí, no me lo puedo guardar para mí, lo tengo que compartir. Así que tenemos Testigos de Esperanza y Seamos Santos, una propuesta para hacerles. Una propuesta interesante, desafiante. Dicen que ninguno que se haya achicado escribió un libro, así que espero que ustedes tampoco se achiquen. Sofi, ¿te animás a contarle a la gente de qué se trata esta propuesta? Sí, creo que, a ver, tenemos toda esta idea de que hay que empezar a transmitir lo que hemos vivido, pero se puede quedar muy al aire, ¿no? Entonces estaría padre concretizarlo un poquito más y se nos ocurrió que les queremos compartir una plantilla para subir a su story de Instagram y que ustedes puedan ahí compartir lo que es para ustedes la Eucaristía. Bueno, espero que se puedan animar todos, que realmente es un desafío que, bueno, nos va a hacer crecer también en eso de decir, bueno, no me importa el que dirán, yo lo comparto igual, y es una forma también de transmitir y imitar un poco a Carlo en eso. Creo que Carlo en el cielo va a estar muy contento si lo hacemos. Pero bueno, llegó el fin de este episodio, el final. Sofi, la verdad que fue un placer. Ojalá que tengamos la oportunidad otro día también de grabar otro episodio. La verdad que lo disfruté mucho y ha sido para mí un placer. No, para mí también fue increíble. Creo que sí, aprendí mucho de Carlo, ¿no? Creo que es un gran ejemplo para ahorita, para todos nosotros y para seguir su ejemplo hacia la santidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por esto. La verdad que yo también lo disfruté mucho, mucho. Así que para cerrar, les queremos compartir un poema, oración que encontramos específicamente a Carlo Acutis, que el 10 de octubre va a ser beatificado por el Papa Francisco. Amigo Carlo, encontré en el camino, en la senda del amor, un gran hermano, un gran amigo, un ejemplo de valor, sed de ayuda al necesitado, valentía de seguir al Señor. Enséñame, Carlo, a amar al Señor, a vivir para adorarlo y adorarlo con fervor. Amigo mío, de fiel mirada, tu dulce espada en ti confió. La vida entregabas aunque la amabas. Por Cristo todo, para ti nada. Niño de Dios, ruega en el cielo, se cumpla mi anhelo de llegar al eterno, de dormir en su suelo, de morir en sus brazos, y junto a ti alabarlo eternamente deseo. Oh Padre mío, oh Señor del cielo, glorificado tú seas por su santo ejemplo. Sea tu voluntad que tu siervo llegue a los altares para venerarlo, y que por muchos ruegue mi gran amigo Carlo.